Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí y espero que les sea interesante la próxima hora. Voy a hablar sobre Quartz, que es un medio que fue fundado hace 5 años, como ha dicho Daniela. Tenemos actualmente unos 20 millones de usuarios únicos al mes en nuestro sitio web, unos 40 millones de visitas al mes en video, de la cual la mayor parte está en Facebook. 250,000 suscriptores más o menos a nuestro newsletter diario por email, el Quartz Daily Brief, unos 100 anunciantes de alta calidad cuyo ingreso nos hizo rentables el año pasado, y más de 100 miembros de la redacción que están distribuidos por varias ciudades en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Les voy a hablar hoy de la innovación y lo que quiero destacar es lo que ya Daniela mencionó en su introducción, que la innovación para nosotros no consiste en tener un equipo especializado de genios digitales encargados de inventar el futuro. La innovación es algo que hace cada uno de nosotros a diario, desde el nivel más básico y sencillo hasta cosas más sofisticadas. Entonces es una cultura permisiva, una cultura de sí, una cultura en la cual cuando alguien tiene una idea, la respuesta no es, no, esto no se hace aquí, o no, esto nunca lo hemos hecho. La cultura es, bueno, interesante, ¿cómo lo haríamos? Y luego de ahí se desarrolla la conversación, ¿cómo lo haríamos? ¿Cuánto nos costaría? ¿Cómo se podría hacer? Sería una manera tal vez más fácil de hacerlo, y qué serían los efectos, cómo nos ayudará o cómo nos beneficiaría. Entonces voy a hablar un poco de cómo creamos esta cultura, pero también quiero vislumbrar algunas de las cosas más ambiciosas que sí estamos haciendo, porque esta cultura de innovación diaria, de esta cultura permisiva, sí nos ha llevado a algunas cosas bastante avanzadas, que con el crecimiento del equipo en los últimos años nos ha permitido probar innovaciones que no se están haciendo en otros lugares. Yo diría que nuestra cultura de innovación empieza desde una cosa muy sencilla, que es tener la audiencia en mente. ¿Qué quiero decir con esto? En un periódico o en una revista normal, o sea, en papel, impresa, el periodista no tiene que pensar demasiado en la audiencia, porque en la audiencia es cuestión de distribución. Alguien está encargado de distribuir esta revista, este producto. Llega una cierta cantidad de personas. Cada uno de los artículos en esta revista puede teóricamente llegar a la misma cantidad de lectores. No todos lo leerán, pero sí tienen la oportunidad de verlo. Y por lo tanto, el periodista solo tiene que pensar en el periodismo, lo que tal vez parece muy bien, porque ¿de qué más debe pensar un periodista sino en el periodismo? Pero en el mundo digital, esa relación se rompe, se quiebra. Y para mí, como alguien que vino de una revista semanal impresa, esa fue una de las cosas más importantes para aprender y más difíciles, de hecho. Que esa relación entre el contenido y la audiencia mediada por una edición, que es una colección de artículos, esa relación se rompe. Y en su lugar se abre una relación mucho más directa y de uno a uno entre los artículos y los lectores. Cada artículo encuentra y tiene que buscar su propia audiencia a través de varios canales, varios caminos, ya sea Facebook, Twitter, WhatsApp, buscadores, otros medios sociales. Para nosotros, más del 90% de nuestros lectores llegan no a través de nuestro homepage, sino a través de estos otros canales. Y eso implica que cada uno de nosotros tiene que estar pensando
siempre en quién leería su artículo y por qué lo leería y cómo ese contenido le llegaría al lector y qué les interesaría y qué causaría al lector compartir ese contenido con otra persona. Y ese simple hecho nos obliga a todos, los periodistas, los editores y todos los demás miembros del equipo, de ser creativos y ser innovadores en la cuestión de cómo diseñar el artículo, el contenido, para que no solo el periodismo sea interesante y el tema sea interesante, pero su presentación, su título, su gráfica, sus fotos, lo que sea, cualquier aspecto de ese contenido, alcance e interese a la mayor cantidad posible de lectores. Eso se refleja, antes que nada, en el proceso de cómo hacemos el periodismo. En la prensa impresa, el proceso típico de la génesis de un artículo empieza con una idea, una noticia, un dato, un descubrimiento, una inspiración, algo que oíste en el bar, lo que sea, que lleva al periodista a hacer un reportaje. Allí, a través de hacer el reportaje, el periodista se pregunta, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es el tema que importa? Luego se pregunta, ¿cómo voy a escribir esto y cómo presentarlo? Lo escribe, lo produce, le pone un título. Todo esto, por supuesto, está en colaboración con un editor. Y es solo al ponerle el título al artículo que realmente se empieza a pensar en la audiencia, porque el título es lo que tiene que atraer al lector. Pero eso llega solo al fin del proceso de creación de una nota periodística. Para la prensa digital el proceso es distinto y esto más o menos refleja el proceso que hacemos nosotros. Empezamos desde un mismo principio, una idea. El periodista empieza a hacer un reportaje, se pregunta qué es lo importante, pero ya de inmediato se está preguntando también, bueno, esto me parece importante a mí como periodista, yo sé por qué es importante, pero ¿quién lo va a leer? ¿A quién es importante? ¿Quién es la audiencia? ¿Por qué lo leerían? ¿Qué los convencerá a ellos que vale la pena leerlo? Sobre todo en nuestro mundo de Internet, donde nadie tiene tiempo y hay una competencia enorme de contenidos para la atención limitada de nuestros lectores. Entonces, ¿por qué alguien escogería leer esto? Y luego la otra pregunta que es importantísima en el mundo de medios sociales, ¿por qué lo compartiría? ¿Por qué esta persona, habiendo leído el artículo, diría a un amigo, oye, vale la pena que tú veas esto? Porque este compartir es nuestra sangre de vida. Si la gente no comparte nuestros artículos, nosotros no vivimos. Y entonces de ahí el periodista ya, antes de haber escrito el artículo, está pensando en el título. Está pensando en qué es el tema, qué es el contenido y cómo va a ser el título. Y nosotros le decimos a cada periodista cuando llega con una idea para un artículo, le decimos, ok, ¿qué es el título que le vas a poner? Aunque no sepas todavía qué es la historia completa. ¿Qué es el título que tú imaginas que sería interesante? Y solo le damos la luz verde, el visto bueno, a hacer el reportaje y escribir el artículo si el periodista nos da un título más o menos convencedor. De ahí nosotros, o sea, yo, el editor, le mando al periodista a hacer más reportaje, a hablar con sus fuentes, a escoger la información, a escribir. Hablo con él acerca de cómo se va a escribir esto, cómo se va a presentar. Él lo escribe, él lo hace la producción, escoge también las fotos. Y luego, a veces, al haber hecho este proceso, el reportaje cambia. Entendemos que, de hecho, el título inicial que le pusimos, la idea inicial no era la correcta y hay que volver al inicio. Hacemos más reportaje, buscamos otros datos. De nuevo preguntamos qué es importante aquí en la audiencia y de nuevo llegamos a ponerle el título. Yo a veces cuando hablo con uno de mis escritores y ellos están teniendo problemas para enfocarse, para encontrar qué es este punto que captaría a la audiencia, le hago 4 preguntas. Les hago la pregunta, ¿qué es lo más interesante para ti, tú, periodista?
¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae a esta historia? Porque si tú piensas que es interesante, obviamente debe haber algo ahí interesante. Tú conoces este tema. Luego, ¿quién es la audiencia? ¿Quién lo va a leer? ¿Para quién debería ser interesante este tema? La tercera pregunta es, de lo que tú has encontrado, ¿qué es lo que va a ser más interesante para esta audiencia que tú imaginas? Y luego, la última pregunta, ¿cómo puedes cuadrar lo que te interesa a ti con lo que puede interesar a ellos? ¿Cómo haces para que tus intereses y los intereses de tus lectores potenciales se mezclen para que lo que tú escribes es algo que ellos van a leer? Todo esto lo he mencionado de una manera un poco abstracta, pero ahora vamos a entrar a un ejemplo más concreto para que vean cómo funciona esto. Pero si estas son las 4 preguntas que hago al periodista, yo en mi mente estoy siempre haciéndome a mí esta pregunta. ¿Por qué carajos alguien leería esto? Y esta es una pregunta no necesariamente negativa, pero es una pregunta en la cual yo me estoy retando a mí, a decir, bueno, yo tengo que justificar que esto es interesante para alguien. Entonces, yo nunca le digo a un periodista por qué carajos alguien leería esto, pero es lo que me estoy preguntando a mí. Les doy un ejemplo de cómo esto funciona cuando pensamos, escribimos títulos para nuestros artículos. El ejemplo que voy a utilizar es uno sobre refugiados. Y me gusta este ejemplo porque en el año pasado y antepasado había un montón que se escribió acerca de la crisis de los refugiados en Europa. Y todo el mundo había leído muchas historias, muchos cuentos sobre refugiados que tienen un viaje muy duro, difícil, cruzando el Mediterráneo, sobreviviendo este pasaje, tratando de encontrar lugar, trabajo, miembros de la familia, asilio en los países de Europa. Y en cierta medida es la misma historia. Y entonces, cuando una persona, una periodista freelance, me vino a mí y me dijo que había pasado unas semanas en campos de refugiados en Grecia y que quería escribir sobre estos refugiados y lo que estaban pasando, le decía que, honestamente, yo estaba un poco harto de ese tipo de historia y que nuestra audiencia también estaba un poco harta y que necesitábamos algo diferente, algo que no obligaba al lector a sentir simpatía otra vez para una persona que sufre, porque hay lo que se llama un déficit de simpatía, sino había que haber un ángulo, algo distinto que los podría atraer. Entonces la periodista me empezó a contarme sobre algo que había encontrado. Me dijo, mira, es muy interesante que en estos campos de refugiados la gente tiene que usar Skype. Tiene que usar Skype para comunicarse con el gobierno de Grecia para solicitar trabajo, porque la oficina del gobierno que ofrece trabajo a los refugiados solo acepta citas por Skype. Y por lo tanto, ellos tienen que tener una conexión inalámbrica de Internet en los campos de refugiados. Y el Internet ha vuelto tan importante como la comida casi, como el alojamiento para que ellos puedan seguir adelante. Y dijo, y hay un equipo de gente, de tipos americanos, que básicamente viajan de un campo de refugiados a otro y instalan esas conexiones inalámbricas para que los refugiados tengan Wi-Fi. Yo dije, mira, esto es interesante. Es una historia que nunca he escuchado. ¿Por qué no escribes un perfil de estos americanos que van instalando el Wi-Fi? Fue y lo dijo, y lo hizo. Y me volvió con un reportaje. Y luego yo empecé a pensar en cómo hacemos el título para este reportaje. Entonces me conecté con alguien que trabaja en nuestro equipo, en nuestra redacción, un miembro de lo que llamamos el equipo de crecimiento, el Growth Team. Y este es un equipo de gente que trabaja con la redacción y cuyo trabajo básicamente es ayudarnos a encontrar
la audiencia más amplia posible para cada uno de nuestros artículos. Y una de las cosas más importantes que hace este equipo es trabajar con los editores de los artículos para ir buscando el mejor título que le podemos poner a la nota. Entonces, nosotros comunicamos, como muchas redacciones, comunicamos internamente con una herramienta que se llama Slack, que es básicamente un chat interno. Y entonces yo le mando un chat por Slack a esta persona que se llama Jennifer, que es un miembro de mi Growth Team. Y le dije, mire, tengo este artículo y es un artículo sobre el equipo de gente que va instalando Wi-Fi en los campos de refugiados. Y le dije, eso es básicamente la nota. Pero dije, si se acuerdan de estas 4 preguntas que hice, ¿qué es lo más interesante para ti? Entonces le dije, lo más importante para mí, lo más interesante para mí es que, bueno, sí es un perfil de esta gente que va instalando el Wi-Fi, pero realmente lo interesante es que el Wi-Fi ha vuelto tan importante como la comida o el alojamiento o otras cosas para los refugiados. Esto es lo que realmente aprendimos de este artículo. Y luego dije, y el detalle más interesante, lo más sorprendente para mí, es que cuando esta gente, estos instaladores llegan a campos de refugiados donde hay un motín, donde hay disturbios por falta de comida o por falta de alojamiento o lo que sea, y la gente ve que ha llegado los tipos del Wi-Fi, paran el motín para que la gente del Wi-Fi entre y instalen el Wi-Fi, porque entienden que sea lo que sea, el Wi-Fi es lo más importante. Eso me pareció el detalle más interesante. Y dije, tal vez este detalle, tal vez este es el título. Y mi colega dijo, wow, sí, puede ser. Este es el momento de inspiración, si lo podemos llamar ahí. Es un momento de entender qué es el punto, qué es el detalle, que otra gente va a ver y decir, wow, esto es tan extraño, es tan inesperado, esto se lo tengo que contar a otra persona, esto lo tengo que compartir. Y es de esta manera que nuestro contenido va distribuyéndose por el Internet. Es encontrar estos momentos que son compartibles, que la gente quiere contarles a otra gente. Entonces, al haber encontrado este detalle, vamos haciendo un proceso de refinar el título. Y este proceso puede tardar varios minutos. A veces intercambiamos 20 o 30 variantes del título. Y el proceso de hacerlo entre 2 personas es muy creativo porque yo tengo una idea, ella tiene una reacción, yo mejoro lo que ella ha propuesto. Eso funciona mucho mejor que cuando una persona lo hace solo. Y entonces les estoy enseñando solo una pequeña parte de este proceso, para al final llegamos a un título que dice, cuando los tipos del Wi-Fi aparecen en los campos de refugiados, hasta un motín se para que puedan trabajar. Y el artículo salió con este título. Este proceso de creatividad es algo que pasa a diario y es parte de lo que quiero decir cuando digo que hay innovación a diario. Es la innovación, es la creatividad, es tratar de buscar la manera más interesante y sorprendente de hacer un packaging, de hacer la presentación de lo que hacemos. Les voy a dar un poco más, hablar un poco más de cómo esto funciona. Pero antes de eso, un poco más sobre ese equipo de crecimiento. En muchas redacciones existe lo que se llama el equipo de medios sociales. Es la gente que maneja Facebook, Twitter, otras plataformas, y ellos normalmente trabajan con contenido que ya está hecho, ya está preparado, y lo único que hacen es le dan un título especial para Facebook o le escriben un tweet, lo ponen ahí y piensan tal vez en algunas otras cosas que pueden hacer en medios sociales, pero no trabajan con el contenido periodístico en sí mismo. En nuestra redacción, el equipo está muy metido en el proceso desde el principio. Sí manejan las cuentas sociales, pero también sugieren los títulos, como les he enseñado. También encuentran ideas para artículos.
también trabajan con periodistas y con editores para sugerir los enfoques de los artículos y más que nada trabajan a educar a la redacción sobre su audiencia. ¿Qué es lo que han compartido? ¿Qué son los temas que ahora están en la vanguardia? ¿De qué están hablando en Facebook y en Google, en Twitter? ¿Qué están buscando en Google? Básicamente, cómo piensa nuestra audiencia en los temas que a nosotros nos interesan, porque nosotros podemos tener un enfoque sobre lo que está pasando, pero si no entendemos cuál es el enfoque o cuál es el aspecto de ese tema que nos interesa a nuestros lectores, no vamos a poder ayudar, diseñar nuestro contenido para que ellos realmente lo lean. Entonces voy a hablar un poco de cómo esta innovación se refleja en el tipo de contenido que hacemos. Por supuesto, sí tenemos gente de infografía y tecnología, gente que hace lo que clásicamente se imagina como innovación. Les voy a dar un solo ejemplo de lo que ellos han hecho. Unos periodistas que tenemos, periodistas de datos y de gráfica, tomaron un base de datos de todos los satélites que están alrededor del planeta, de la Tierra. Y lo que los estoy mostrando ahora es, de hecho, una gráfica, una pura imagen, pero esta es una gráfica en la cual, de hecho, cada una de estas burbujas representa un satélite y el tamaño representa el peso, el peso del satélite. Y luego la altitud representa la altitud del satélite encima del mundo. Y en la infografía en nuestro sitio, estas burbujas se mueven. Entonces, tú puedes ver los órbitos de los satélites, con qué frecuencia van alrededor de la planeta. Esto está hecho a base de una base de datos pública, implicó bastante análisis, y es algo que necesita mucho trabajo. Entonces, sí hacemos cosas de este tipo. Pero para nosotros la innovación no está solo en esto, sino en inventar maneras nuevas de hacer cosas muy sencillas. Y de esto me gusta siempre dar un ejemplo de algo que hicimos bastante temprano, solo en el primer año de nuestra existencia, que es esto. En el 2013, el director ejecutivo de Microsoft, que era en ese entonces Steve Ballmer, anunció que él iba a salir de la empresa. Renunció. Ahora, por supuesto, esta era una noticia grande en el mundo de negocios y había literalmente cientos de artículos en web que todos tenían el mismo título: renuncia al director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer. Y uno de nuestros principios en Quartz era que nunca queríamos escribir un título de este tipo, porque no podíamos agregar nada. Nunca íbamos a ser los primeros con semejante noticia. No tenemos el equipo, no tenemos la capacidad, no tenemos los contactos para ser los primeros. Entonces, ¿para qué vamos a simplemente ir repitiendo lo que otras personas han hecho? Entonces, cuando sale una noticia grande de este tipo que está cubierta por mucha gente, siempre buscamos un ángulo específico, siempre buscamos algo que decir que otra gente no ha notado. Y en este caso, cuando salió la noticia, estamos en la redacción, estamos hablando y alguien dijo, mira, tan solo Ballmer renunció, las acciones de Microsoft subieron en un 8%, porque los mercados lo tomaron como un señal positivo que él renunciara, porque pensaban que iban a haber cambios grandes ahora en Microsoft. Y otra persona dijo, mira, Ballmer obviamente tiene acciones de Microsoft, ¿no? Él es director ejecutivo. ¿Cuánto valen estas acciones? Y hicimos un cálculo muy sencillo, porque estos números, la cantidad de acciones es información pública en Estados Unidos. Y calculamos que al subir las acciones de Microsoft en 8%, el valor de las acciones que pertenecían a Steve Ballmer había subido en unos $625 millones. O sea que al despedirse,
Él se había enriquecido en 625 millones de dólares. Y esto fue nuestro título. Este artículo tenía unos 70 o 80 palabras. Lo que ven aquí es el texto completo del artículo. Esto salió, no sé, unos 20 o 30 minutos después de que otros medios tenían la noticia de que Ballmer había renunciado. Y esto nos atrajo bastantes lectores porque era una manera completamente distinta de ver la noticia que todos tenían. Entonces, este para nosotros es el ejemplar de cómo buscamos cubrir la noticia. Hacemos muchas cosas que no son noticia, pero cuando sale una noticia, algo rápido, algo que todos han cubierto, siempre procuramos buscar algo así específico, pequeño, pero interesante y distinto, que puede distinguir nuestro contenido de lo de los demás, y luego pensar en un título que lo distingue y que lo hará compartirse por medios sociales. Les voy a dar otros ejemplos. Este es algo también, un artículo, otra vez, muy breve, 74 palabras. Y la nota está basada en una estadística bastante aburrida y sencilla. Y la estadística era la cantidad de datos, la cantidad de datos de Internet que se están usando para voz. O sea, cuando hablo de datos, estoy hablando de datos transmitidos por redes celulares. Entonces, en redes celulares, la cantidad de datos que se utiliza para voz, que es esta línea de color rosa, se está aumentando en una tasa muy, muy lenta. O sea, casi no está creciendo. Pero la cantidad que se está usando para Internet, para uso de Internet en teléfonos celulares, está creciendo cada vez más rápidamente. Esta es una estadística a la cual casi nadie prestaría atención, pero nosotros la utilizamos para hacer una observación sencilla, pero muy apta, que es que el teléfono en tu bolsillo no se debe llamar un teléfono, no es un teléfono, es una computadora con una conexión a Internet que de vez en cuando la usas para hablar. Y esto se demuestra en esta estadística del uso de datos. Este es el tipo de cosa que hacemos para iluminar las tendencias y los cambios en la economía global. Encontrar un dato, una estadística muy sencilla y encontrar qué es el significado más amplio de este pequeño hecho. Voy a hablar un poco más de otras cosas que hemos hecho también en el nivel de innovación diaria, para demostrar que la innovación no tiene que implicar cosas sofisticadas y tecnologías. Cuando en 2015, sucedía la crisis de deuda de Grecia, había un intercambio de memorándum, de cartas entre el gobierno de Grecia y sus acreedores. El Troika, así llamado, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Mundial. Y este intercambio de cartas estaba en la noticia casi a diario, pero eran historias muy aburridas. Como ven en el lado izquierdo, ese es la clásica nota de Reuters, que dice lo que el director, que es lo que el ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, ha escrito al presidente del grupo del Ministerio de Finanzas de la Unión Europea, Jeroen Dijsselbloem. Y bueno, nadie quiere leer esto salvo alguna gente que está muy interesada en este tema. Entonces, lo que nosotros hicimos, es lo que ven al lado derecho, tomamos algunas de estas cartas, tomamos pedacitos del texto y lo traducimos al inglés normal, a cómo la gente común hablaría uno con el otro. Y hicimos una interpretación de ese intercambio de cartas que básicamente mostraba que los europeos estaban diciendo a Grecia: nosotros no estamos muy contentos con su propuesta, pero vemos que realmente no hay de otra.
Entonces vamos a buscar una manera de hacer la apariencia de que aceptamos lo que están diciendo, pero realmente no es, o sea, más bien vamos a hacer la apariencia de que estamos rechazando sus ideas, pero aceptando la propuesta. Y entonces era una manera de enseñar cómo funciona ese proceso de negociación entre un país y sus acreedores, reponiéndolo en un lenguaje mucho más sencillo que todo el mundo puede entender. Hicimos algo un poco diferente cuando en el año 2014 había una serie de escándalos con los bancos mundiales. Un banco tras otro quedó en un escándalo donde habían tratado de influir, distorsionar las tasas de cambio, las tasas de los precios de oro, las tasas de interés. Un escándalo tras otro hasta que nuestro corresponsal financiero en Londres se hartó de escribir sobre estos escándalos y en vez de esto escribió un borrador, un artículo que es básicamente el borrador para escribir sobre escándalos de bancos. Y esa era una manera también como un poco irónica de hacer un comentario sobre el hecho de que han habido tantos escándalos bancarios que ya las historias son las mismas, solo se cambian los nombres y las cantidades. Y eso fue una manera de hacer un comentario sobre el estado del sistema financiero. Entonces buscamos hacer estas cosas que no son artículos clásicos, son irónicos, usan mucho humor, pero son innovadores con texto, nada más que con texto. No usan nada sofisticado, ninguna tecnología. Último ejemplo de este tipo, cuando la Unión Europea sacó cifras sobre la inflación y se veía que de hecho en muchos países estaba empezando la deflación, escribimos un poema sobre la deflación. Uno de los principios que usamos para decidir qué tipo de contenido vamos a hacer, cómo vamos a escribir artículos, es lo que llamamos la curva Quartz. Y la idea aquí es que procuramos escribir cosas que son breves, como por ejemplo, de Steve Ballmer. Cosas que son breves, que dicen una cosa, hacen un punto, que no toman mucho tiempo ni a escribir ni a leer, pero te dejan con una impresión, te dejan con un hecho, un detalle que vas a recordar. Y de tratar de usar esto para reaccionar rápidamente a noticias. Y luego tratamos de hacer el otro lado de la curva, cosas largas, profundas, bien reportadas, bien investigadas, que agregan un conocimiento, una información que no se ha reproducido en otras partes. Y en el caso de Steve Ballmer renunciando de Microsoft, es un buen ejemplo también de esto. Reaccionamos a la noticia con esta cosa de cómo Ballmer se había enriquecido cuando renunció. Y 3 días después, nuestro corresponsal sacó 2 artículos, uno tras el otro, que fueron basados en conversaciones con muchos ex ingenieros de Microsoft, que le contaban la cultura de la empresa, todos los errores que Ballmer había hecho como director ejecutivo y unas ideas para reformar la empresa, para salvarla. Todo esto basado en entrevistas, como digo, con gente que había trabajado en la empresa y la conocían desde adentro. Y entonces, en el momento cuando otros medios se estaban empeñando en tratar de adivinar quién iba a ser el próximo director ejecutivo, cosa basada en conversaciones con muchas fuentes internas y rumores, y una cosa que realmente interesa tal vez una cantidad reducida de personas que siguen a la empresa, nosotros nos pusimos más enfoque en lo que realmente pasaba con la empresa, qué es lo que pasaba con los ingenieros y los ejecutivos comunes que trabajaban ahí, qué es lo que ellos esperaban del próximo director ejecutivo. Y de este modo también logramos evitar
seguir el mismo trabajo que hacían otros medios. Lo que eso implica es que entre este primer artículo y estos dos últimos, en medio pasaron 3 días cuando no publicamos nada, porque no había nada interesante que decir. Y entonces preferimos tener algo distintivo y especial y específico nuestro que publicar solamente porque hay que publicar algo. Voy a hablar un poco brevemente sobre gráficas, porque gráficos son para nosotros una parte muy importante, muy importante de lo que hacemos. Nosotros publicamos miles de gráficas cada año. Los usamos como una manera de escribir. Para nosotros una gráfica puede reemplazar un párrafo. En vez de escribir un párrafo lleno de números, pues ponemos una gráfica. Hay artículos que publicamos que son casi puras gráficas. Este es un artículo que tiene 10 gráficas y no sé, 50 palabras, 60 palabras. Las gráficas las publicamos en un sitio especializado que lanzamos que se llama Atlas. Y ese Atlas tiene un interface, básicamente una manera fácil que cualquier periodista puede meter datos y crear una gráfica. O sea, no tenemos un departamento de infografía que hace las gráficas. Cada periodista diseña y produce sus propias gráficas usando Atlas. Y las gráficas están publicadas independientemente en Atlas y luego las ponemos en nuestro sitio. Eso quiere decir que también otra gente puede usar Atlas. Cualquier persona puede inscribirse en Atlas, crear gráficas, utilizarlas en su propio sitio. E incluso la gente puede tomar gráficas de Quartz desde Atlas y publicarlos, hacer un embed, ponerlos dentro de sus sitios. Entonces, nuestras gráficas aparecen en todo el mundo, a veces desconectadas de sus artículos. Es una manera que hemos hecho para que la cultura de usar gráficas, de usar datos en el periodismo, se haga más amplia. Atlas, por cierto, fue construido y diseñado por un equipo de gente dentro de Quartz. Entonces, sí tenemos alguna gente que son especializados en este tipo de cosas y pueden construir herramientas de este tipo para la redacción. Pero la idea siempre es que sea una herramienta que cualquier periodista pueda usar, no algo que solo un equipo especializado de infografía puede utilizar. Por eso decimos que cada uno de nuestros periodistas es también un diseñador de experiencia de usuario. Tiene que pensar en cómo su artículo se ve, qué es lo que va a contener, qué va a ser el título, cuáles gráficas, cuáles fotos. Entonces, él no solo está pensando en el contenido, sino también en la presentación. Eso también obliga a todos a ser creativos e innovadores. Y es de ahí que nace la cultura de innovación a todos los niveles. Rápidamente, porque sé que se nos está acabando el tiempo. Esto es como Quartz se parecía cuando nos lanzamos. Al principio tenemos nuestro sitio web, el Daily Brief, que es nuestro newsletter. Estamos en varias plataformas sociales. Ahora, al final de 2016, se veía más así. Tenemos varios sitios, el Quartz principal, también un Quartz para la India, otro para la África, Atlas, el sitio de gráficas. Tenemos una serie de newsletters en email. Estamos en más plataformas sociales. También tenemos una aplicación de la cual voy a hablar y hacemos conferencias. El newsletter es lo que ven en el lado aquí izquierdo. Es algo que lanzamos al principio. Y para nosotros era importante la idea de que el newsletter no es simplemente un email que te envía artículos de Quartz para que vayas después al sitio de Quartz. El email es una publicación independiente en sí mismo. Hay muchos lectores del email que casi nunca leen Quartz. El email contiene vínculos a los artículos que nosotros creímos interesantes e importantes en todo el mundo, de todos los medios. La idea del email es que tú lo recibes en la mañana, te da un resumen de las noticias del día, te da unas ideas interesantes, te da unas cosas chistosas, lo puedes leer en 2-3 minutos y estás listo, estás preparado para el día. No nos importa si nunca llegas a Quartz, has leído el email. En el email, tanto como en el sitio web, vendemos anuncios
así que hace su propio dinero. Pero esa idea es fundamental a que el email es una publicación independiente. Asimismo, la aplicación que lanzamos el año pasado es algo independiente. La aplicación está en forma de un chat. Te dice, buenos días, esta es la noticia del día. Tú decides si quieres seguir leyendo esta noticia o seguir a otra noticia. Entonces, en cada momento, el bot te da la opción. Ahora, parece ser un chat, parece como una interacción con una persona. Realmente no es ni siquiera una inteligencia artificial. Simplemente es texto del cual tú puedes escoger 2 vías cada vez, seguir o ir al otro. Pero su voz es muy distinta a la que ponemos tanto en nuestros artículos como en el email, y toda su dinámica es distinta. Por ejemplo, usamos la aplicación para hacer un resumen de los informes trimestrales de 20 empresas a la vez. Y lo hicimos usando emojis. Y van a ver ahora un pequeño video que les enseña cómo esto se vio en la pantalla. Entonces, lo que están viendo es un resumen, básicamente, de los informes de muchas empresas. Estos informes, en general, cuando salen en los periódicos financieros, son muy aburridos, pero también son muy formulaicos. Siempre tienen los mismos párrafos, la misma información, unas cifras. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, para que puedas entender lo que ha pasado con 20 grandes empresas en 2 minutos, puedes entenderlo a través de emojis y también ahí puedes descansar en medio. Entonces, otra vez, es una manera de usar humor, creatividad, innovación para darte información que es el resumen de lo que realmente necesitas saber acerca de esas empresas, en vez de leer tantos artículos. Estamos ahora, voy a terminar hablando un poco de unos experimentos que estamos ahora empezando a hacer. Estamos haciendo un experimento con Facebook Messenger. Entonces, lo que ustedes acabaron de ver, que es nuestro chat bot de noticias, está en la aplicación de Quartz, que se puede cargar de la App Store de Apple, tanto de Android para su teléfono, pero es específico a Quartz. Estamos ahora empezando a hacer experimentos usando el mismo tipo de interacción en Facebook Messenger. Así podrás escoger si leer la noticia o seguir otra noticia, pero también le daremos a los usuarios la posibilidad de escribirnos a nosotros notas y vamos a ver qué es lo que la gente escribe, qué es lo que quieren saber. Y vamos a empezar a trabajar con un bot inteligente o artificialmente inteligente que pueda reaccionar a lo que la gente está diciendo. Acabamos de abrir un taller en nuestra oficina donde hacemos experimentos con cada tipo de bots, de hardware, de drones. Tenemos una impresora 3D y hacemos básicamente experimentos, jugamos más que nada. Es simplemente un espacio donde la gente puede llegar con una idea y ver si se puede hacer algo con esto. Lanzamos también un taller de bots. Ahora, los bots, como ustedes saben, seguramente vienen en varias formas. Un buen ejemplo es un bot para Twitter que se escribió, eso no es nuestro, un bot que te dice si los tweets de Donald Trump realmente vienen de Donald Trump o no. Porque
se ve que a veces el presidente está controlando su teléfono, a veces es alguien más. Y este bot analiza el texto de los tweets y, y a la base de cuáles palabras se están usando, él te puede decir con qué probabilidad cada tweet de Trump es realmente de Trump. Por ejemplo, aquí hay uno que es casi seguramente de Trump, el primero, el segundo solo 36% probabilidad de que viene de él. Y este es basado en esto. Entonces, nosotros queremos hacer experimentos con este tipo de bots. ¿Qué es lo que nosotros podemos escribir tanto para nuestros periodistas como para otros medios que ellos pueden usar como herramientas? Por ejemplo, esta es una foto de la hija de uno de nuestros periodistas y él usó una base de datos, un API de Google para reconocer la expresión en su cara y reconocer que ella está feliz aquí. Ahora, si se pudiera utilizar este tipo de algoritmo para analizar miles de fotos a la vez, tú podrías sacar una foto de la gente en una manifestación y juzgar o analizar cuánta de esta gente está enojada, cuánta está feliz. Esto tal vez podrías usar esta información en un informe periodístico. Entonces, queremos hacer este tipo de experimento. ¿Qué tipo de herramientas podrían ser útiles para nosotros y para otros periodistas? Uno de nuestros periodistas que está muy interesado en la industria de aerolíneas tiene un tracker, una cosa que rastrea fallas técnicas en aerolíneas estadounidenses. Y entonces le hicimos un bot a él que básicamente rastrea tweets que tienen que ver con fallas técnicas, como cuando alguien, por ejemplo, se queja de que su vuelo estaba retrasado, recoge estos tweets y esta información luego se usa para obtener el estado técnico en general de la industria aerolínea. Entonces, esos son unos ejemplos. He hablado mucho tiempo. Yo sé que no dejan mucho tiempo para preguntas, pero espero que les ha sido interesante. Y si nos quedan unos minutos, puedo aceptar preguntas ahora. Vale, Gideon. Aquí nos han llegado algunas preguntas. Esta pregunta es de Leo Peralta. Él dice, ¿qué tanta información le proporcionan al reportero sobre cómo se recibió la nota en los diversos canales de Quartz? Me refiero a en qué países se leyó más la nota, cuál fue la hora de mayor lecturabilidad, qué red social la compartió más, etcétera. Hacemos toda esa información disponible. Los reporteros pueden utilizar nuestras herramientas de analítica para ver cómo les ha ido a cada artículo, tanto en audiencia total como en cuáles países, cómo fue compartida, en qué redes sociales y todo esto. Nadie está obligado a ver estos datos. Los editores hacemos un análisis un poco más amplio de estos datos. Hablamos con los reporteros sobre cómo mejorar su audiencia, pero no obligamos a los reporteros, por ejemplo, a llegar a un cierto tope o una cierta cantidad de visitantes. Cada reportero tiene su tema, cada tema tiene una audiencia distinta, entonces simplemente tratamos de trabajar con cada reportero para mejorar lo que él hace dentro de la marca de lo posible para él o ella. Vale, acá tenemos otra pregunta de Pamela Cerdeira. Ella dice que accede a Quartz a través de la app. Ella dice que le parece que tiene contenidos que vienen de otros medios y no que sean de creación propia. ¿Qué porcentaje de este contenido que se difunde a través de la app es propio y cuál de los medios? Ella pregunta que si cuando comparten información de otros medios es que esos medios son clientes suyos o simplemente la comparten para que tengan, no sé, para cualquier otra funcionalidad. Sí, no hay relación con estos medios, no son clientes para nada. Esta es simplemente una agregación. O sea, nosotros en el app y también en el newsletter, en la aplicación y en el newsletter, lo que hacemos son, ponemos vínculos
a historias, a artículos en otros medios. Escribimos un muy corto resumen de lo que dice y luego la gente, si quieren leer más, pueden seguir el vínculo e ir al otro medio. Pero ni nosotros ni ellos recibimos nada para esto. Es simplemente el uso del vínculo. ¿Cuáles son los medios que de pronto más siguen ustedes, que más recomiendan o a los que más hacen referencia en sus apps y en los newsletters? Para nosotros son medios, generalmente los medios anglófonos, internacionales, que tratan de negocios, economía y política. Entonces, muchos periódicos norteamericanos y británicos. Solemos evitar demasiados vínculos a los periódicos que tienen una barrera de pago, simplemente porque si mandamos al usuario a esa página y él no puede entrar, no, el vínculo no le sirve para nada. Pero usamos una gama muy amplia. También hay medios muy pequeños, a veces vinculamos a medios en otros idiomas. Simplemente es ahí donde encontramos la información que nos parece relevante. Dame un segundo, acá hay otra pregunta. Se me perdió. Bueno, espera un momento. Si tuvieras que escoger una historia por su nivel de impacto en los lectores que haya publicado Quartz, ¿cuál sería y qué aspecto te sorprendió? Esa pregunta es de Camilo Sánchez. Repíteme la pregunta otra vez. Si tuvieras que escoger una historia por su nivel de impacto en los lectores que haya publicado Quartz, ¿cuál sería y qué aspecto te sorprendió? Se podrían escoger muchos por sus impactos distintos. Yo tal vez, y ese es solo uno de muchos, pero yo escogería un artículo que estuvo acerca del, ¿cómo se llama ¿cómo se llama esto en español? El paternity leave. O sea, cuando a las madres se les permite salir del trabajo cuando tienen un niño, en mucho menos países existe un paralelo para los padres. Y una de nuestras reporteras escribió un artículo muy largo, que eran como 4.000 palabras más o menos, acerca de por qué económicamente le conviene a un país que a los padres también tengan los mismos derechos a salir cuando tengan un niño que las madres. Y hizo un análisis económico, hizo una comparación de países con distintas políticas al respecto. Y fue un argumento que yo creo que fue bastante avanzado, haciendo ese argumento de por qué la posibilidad para los padres salir del trabajo cuando tengan niños era importante económicamente para todos. Y esto es un argumento que no se hacía mucho, entonces por eso creo que tenía un impacto. Si tuviera que escoger una, pondría esto. Voy a escoger, de hecho, otra también que me gustó mucho. Había una encuesta, uno de nuestros reporteros se conectó con una empresa que hizo una encuesta en algunos países como Indonesia, donde preguntaba a la gente si usaba el Internet. Y un cierto porcentaje dijo que sí, y otro porcentaje dijo que no. Y luego les preguntaba si usaba Facebook. Otra vez, ciertos dijeron que sí y otros que no. Pero encontraron que habían millones de personas que decían que usaban Facebook, pero no usaban el Internet. O sea, que había millones de personas que no sabían que Facebook era parte del Internet. Y para nosotros esto era importante porque mostraba el hecho de que Facebook tiene una influencia gigantesca.
porque para mucha gente Facebook es el Internet. Y es su manera de entrar a toda la información que está en línea. Y eso es importante porque Facebook tiene mucha influencia. Y luego hicimos un poco más reportaje para mostrar que es, de hecho, una política deliberada de Facebook, de tratar de obtener usuarios que para quienes Facebook realmente es todo, es el portal único para el Internet. Y esto es una manera para Facebook de consolidar su influencia y su poder. Entonces, esta pequeña encuesta nos dijo algo más muy importante sobre la estructura del poder entre las empresas grandes del Internet. Y fue mencionada en muchos lugares porque realmente era un descubrimiento nuevo. Vale, te voy a leer dos preguntas que pueden estar un poco relacionadas. La primera es de Débora Lucas de Brasil y la segunda es de Luis Guillermo. La primera dice, hola desde Brasil, ¿puedes hablar un poco acerca de tu equipo? ¿Cómo son estos periodistas? ¿Cómo los encontraste? Y la otra pregunta dice, ¿qué resulta más útil para la innovación? ¿Intentar hacer que reporteros con experiencia lo intenten o apostar por periodistas inexpertos a quienes puedes capacitar? Bueno, los periodistas que tenemos vienen de muchos lugares distintos. Hay muchos de un fondo muy tradicional, como de periódicos como el Wall Street Journal y el New York Times, el Economist, donde estuve yo, o sea, de medios muy tradicionales. Y también hay otros que han trabajado en medios digitales antes de llegar a nosotros, y hay algunos que son casi nuevos al periodismo. Lo que buscamos en un periodista no es tanto de dónde viene, sino su actitud. Tiene que ser alguien que respeta el proceso del periodismo, que es intelectualmente honesto, que entiende cómo buscar información y verificarla para que para que no sea falsa, obviamente, y sea confiable. Pero también tiene que ser alguien que tiene ese don de creatividad, esa habilidad de pensar fuera de las marcas de lo normal, que está dispuesto a hacer experimentos, a proponer cosas y a probar cosas nuevas. No tiene que ser necesariamente alguien con un montón de experiencia digital, aunque esto ayuda, pero sí alguien que está dispuesto a experimentar. En cuanto a si es más importante tener gente con mucha experiencia o gente nueva, yo creo que tiene que ser una mezcla de los dos. Los jóvenes que no tienen mucha experiencia, pero que sí entienden los ritmos del Internet y que son un poco más creativos tal vez o más libres, pueden ayudar a la gente que viene de un lugar más tradicional, y la gente con tradición y experiencia la pueden enseñar a los jóvenes cómo ser buenos periodistas. Creo que los dos son esenciales para crear un equipo para crear un equipo y que todos puedan trabajar juntos. Una pregunta de Juan José Martínez. Él dice, si solo un 25% de sus usuarios hablan inglés, si solo un 25% de usuarios hablan inglés, ¿por qué el porcentaje de sitios en inglés es tan alto? No encontré Quartz en español. La razón por qué es tan alto, yo creo, tiene que ver antes que nada con que Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Y que la cultura de Estados Unidos también es muy distribuida por el mundo, a través de Hollywood y los productos estadounidenses. Y por lo tanto, hay una audiencia anglófona grande con recursos. Y esto es lo que ha creado la cantidad muy grande de medios. Ahora, y luego, por supuesto, hay varios países anglófonos de un tamaño sustancial. Canadá, el Reino Unido, Australia, por ejemplo. Y inglés siendo el idioma de facto internacional,
implica que hay mucha gente más que no son de estos países, pero que leen en inglés o entienden inglés. Y por lo tanto, esos también son parte del mercado, la audiencia para estos sitios. Ahora, ¿por qué no hay Quartz en español específicamente? Es una buena pregunta. Nosotros investigamos esa posibilidad. Hablamos con gente en varios países de América Latina. Buscamos las oportunidades comerciales. Y lo que entendimos era muy sencillo. Nosotros somos un medio que vive de la publicidad, de los anuncios. Vender anuncios en Estados Unidos es muy fácil porque el mercado es muy grande, así también en Europa. En América Latina, los mercados de anuncios de cada país son individuales. Casi no se venden anuncios a nivel regional. Y entonces, para nosotros, lanzar una edición en español implicaría tener vínculos en cada país de América Latina y España, crear nuestras relaciones con los anunciantes, convencerles a vendernos anuncios en competencia con los medios locales que en cada país son bastante fuertes y que tienen un poder de mercado. Entonces, para nosotros no era simplemente no era factible en ese momento lanzar una edición en español. Lo que hemos hecho por ahora para probar, para un poco que la gente de habla hispana nos conozca, es lanzar una versión de nuestro newsletter en español. Partiendo de esto, podemos investigar la idea de ampliar nuestra ofertura en español un poco más. Pero básicamente llega a esta pregunta de cómo la haríamos rentable. Vale, hay otras preguntas, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Entonces, bueno, ya toca el momento de despedirnos. No sé si querías finalizar con algún último apunte. Yo, por lo pronto, quiero recordarle a las personas de que este seminario web se hizo en el marco del Premio Gabo 2017 y que las inscripciones del premio se cierran el 17 de mayo. Entonces pueden postular sus trabajos periodísticos en alguna de las 4 categorías del concurso, que son texto, imagen, cobertura e innovación. Entonces, como se dan cuenta, innovación, de lo que trató esta charla web, es una de las categorías en las que pueden postular. Esta charla web quedó grabada y cuando editemos el video se lo enviaremos al correo electrónico y la presentación también quedará disponible en la página web del premio, que es www.festivalgabo.com. Bueno, Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado. También, bueno, por haber estado con nosotros aquí, compartido tu experiencia en Quartz y todo el trabajo innovador que están haciendo desde, desde la página web y las distintas plataformas que utilizan para compartir su contenido. No sé si de pronto, como te dije hace un instante, querrías dar algunos últimos consejos, apuntes, conclusiones, entonces, para Sí, finalizar la charla. sí. Voy a no volver a lo que dije al principio. Crear la innovación no obliga a tener un equipo grande. Cuando nosotros iniciamos la redacción, eran 12 personas. La innovación es algo que viene de la cultura, esa cultura permisiva, la cultura de sí. Yo he visto cosas muy innovadoras cuando yo era jurado del Premio Gabo el año pasado. Vi cosas muy innovadoras, muy interesantes. De hecho, las más interesantes, que venían de los equipos más pequeños en América Latina. Grupos de gente que eran 2, 3 personas incluso, haciendo trabajos muy valiosos y muy creativos, utilizando pocos recursos. Como quien dice, las restricciones te obligan a innovar, a ser creativo. Entonces, esa cultura de sí, de probar cosas, de intentar y de no temer fallar, pero también no temer intentar algo nuevo, creo que esto está a la raíz de la innovación y es lo que nos lleva después a una organización como Quartz de crecer en 5 años de una redacción de 12 a una redacción de más de 100.